Muy buenas tardes. Estamos hoy en el CAPI de Huelva, en la segunda edición de Café Conciencia Virtual. Una de las actividades de la Semana de la Ciencia, una iniciativa en la que estamos en su segundo tramo de la quincena divulgativa pues, más importante de Andalucía. Y en esta tarde vamos a compartir mucho conocimiento, mucho café, muchas preguntas con un experto de la Universidad de Huelva desde el CAPI de la capital onubense. A continuación vamos a dar paso a Teresa Duarte, que es encargada del Departamento Administrativo de la Federación de Asociaciones con Discapacidad Física y Orgánica, la CANF. Es la entidad que gestiona el CAPI de Islas Chicas, en Huelva, donde nos encontramos y que agrupa a más de 20 asociaciones de la provincia de Huelva. Teresa. Hola, buenas tardes. Soy Teresa, de la técnica de la Federación de Huelva, de CanConCenfe Huelva, Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Y en primer lugar, disculpar a Josefina Lescano, que es nuestra presidenta, que tenía que estar aquí hoy, pero por motivos que ha tenido que asistir a una reunión urgentísima en Sevilla, pues no ha podido y me ha pedido que por favor la disculpe. Nosotros en la Federación, en CanConCenfe Huelva, trabajamos con las personas con discapacidad física y orgánica para conseguir la integración total de estas personas, de este colectivo. Nosotros queremos que nuestro colectivo participe en la construcción de una sociedad sostenible en todos los ámbitos. Lo mismo accesibilidad que medio ambiente, en todos los ámbitos. En esta línea, aquí en nuestro CAPI Islas Chicas, que nosotros gestionamos dentro de la red del Centro Guadalinfo, se está desarrollando un proyecto Oxigénate que precisamente va encaminado a la concienciación de la protección del medio ambiente, de la energía, el uso de la energía renovable, todo ese tipo de cosas. Por eso para nosotros hoy es un placer contar con la presencia de José Manuel Andújar, que nos va a dar una charla sobre ese tema que nos interesa mucho a nosotros como colectivo y a la sociedad en general. Y bueno, en CanConCenfe Huelva tenemos diferentes departamentos, trabajamos con las personas con discapacidad, tenemos, como ha dicho Carolina, 20 y tantas asociaciones que están federadas, a las cuales se les apoya y se les ayuda en todo lo que necesiten, y además tenemos alrededor de 7.000 socios individuales a los que se asiste en las necesidades que tenga, desde orientación laboral, tenemos un departamento de empleo con varios programas de empleo, de prácticas, de inserción, tenemos también un departamento bastante importante de trabajo social, donde se le gestiona a la gente la documentación que mucha gente no sabe, temas de pensiones, todo ese tipo de cosas. Tenemos también otro departamento de accesibilidad, que nos dedicamos a eliminar todas las barreras arquitectónicas mediante denuncias y pendientes de todas las obras nuevas que se hagan para que tengan el cumplimiento de la ley. Y eso más o menos un poco es lo que es la federación. Y este centro que gestionamos nosotros con el proyecto Oxigénate, que nos viene estupendamente la charla esta para lo que queremos conseguir. Y bueno, José Manuel, pues más o menos. Eso es todo. Pues encantados de estar hoy en este CAPI de Huelva. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que es José Manuel Andújar Márquez y pertenece al Departamento de Ingeniería Electrónica de Sistemas Informáticos y Automática de la Universidad de Huelva. Realizó sus estudios primarios y parte de los secundarios en la Escuela Francesa, hoy Colegio Madre Molière de Huelva, y más tarde cursó sus estudios de grado medio y superior en el Madre de Dios, hoy SAFA, Funcadia e Instituto Politécnico de la Rábida. Ya en la universidad se decantó por la Ingeniería Técnica Industrial en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Huelva, donde fue el número 1 de su promoción. Asimismo, realizó la licenciatura en Ciencias Físicas por la UNED, con premio extraordinario fin de carrera. A continuación realizó los estudios de doctorado y obtuvo el doctorado en Ingeniería Química. En la actualidad es catedrático de Universidad de Ingeniería de Sistemas y Automática, director del Departamento de Ingeniería Electrónica, Sistemas Informáticos y Automática, director del programa de doctorado en Ingeniería de Control, Sistemas Electrónicos e Informática Industrial. Además, es el investigador principal del Grupo de Investigación Control y Robótica,
coordinador nacional de control inteligente del Comité Español de Automática y coordinador nacional de almacenamiento y distribución de hidrógeno de la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y las pilas de combustible. Pero José Manuel no solo investiga, también le encanta leer literatura, prosa o poesía y hacer deporte para contrarrestar las largas horas de trabajo y porque, según comenta, cuerpo y mente deben estar equilibrados. Hoy charlaremos con él sobre energías renovables, cambio climático, sostenibilidad y sobre las posibilidades reales de cubrir las necesidades energéticas actuales y futuras solo con energías renovables. Bienvenido, José Manuel. Bueno, buenas tardes, encantados. Me da una alegría enorme estar esta tarde aquí. Pienso que la ciencia, la tecnología, la ingeniería no sería nada si el gran público, es decir, la sociedad, entendiera lo que hacemos y comprendiera que las investigaciones que realizamos buscan y persiguen conseguir un mundo mejor y que la sociedad entienda que el dinero que invierte en la universidad, el dinero que la sociedad invierte en investigación, pues nosotros los investigadores tratamos de revertirlo en la sociedad, en conseguir un mundo mejor, fuera de cualquier ideal político, de cualquier ideal que no tenga nada que ver con la ciencia, con la tecnología y con lo que es conseguir una sociedad mejor y que las generaciones futuras y venideras consigan o vivan en un mundo mejor en el que estamos nosotros en este momento, pues yo me siento profundamente orgulloso de estar esta tarde aquí. Me encanta lo que se me ha propuesto, estoy muy contento de que se me haya brindado la oportunidad de estar delante de todos vosotros y creo que para un investigador, para una persona que ama la ciencia, que ama la tecnología, no hay nada más reconfortante que tener la oportunidad de demostrarle a la sociedad o explicarle a la sociedad lo que hacemos día a día y por qué un país que crea que es un país avanzado, que es un país del primer mundo, debe tener siempre muy claro que el dinero que se invierta en ciencia y tecnología es una de las mejores inversiones que se hará en su país porque conseguirá que la sociedad de su país, las personas de su país, pues vivan cada día mejor. Hoy el tema protagonista son las energías renovables. Como sabemos, son aquellos que se obtienen de fuentes naturales inagotables. Pero José Manuel, explícanos un poco qué tipos de energías renovables podemos considerar. Bueno, estamos viviendo en una sociedad que cada vez demanda una calidad de vida mejor. Podríamos establecer una relación directa entre lo que es calidad de vida y necesidad energética. Si pensamos en las casas de nuestros abuelos, tendríamos muy claro que la necesidad de energía que tenían las casas de nuestros abuelos eran infinitamente más pequeñas que las que tenemos nosotros hoy en día. Es decir, las casas de nuestros abuelos pues no tenían calefacción central, las casas de nuestros abuelos no tenían aire acondicionado, las casas de nuestros abuelos no tenían hornos de microondas, las casas de nuestros abuelos no tenían vitrocerámica, las casas de nuestros abuelos no tenían un frigo que hacía una parte de congelador y una parte de frigorífico. Podríamos seguir y estaríamos toda la tarde hablando de esto. Lo que quiero decir hoy, quiero que tengáis en cuenta es que tal como hemos avanzado como sociedad, tal como hemos avanzado con, digamos, necesidades de vivir con una serie de oportunidades que no tenían nuestros antepasados o las personas, digamos, de generaciones anteriores a la nuestra, pues eso ha demandado una necesidad energética cada vez más grande. Evidentemente, esa necesidad de energía fundamentalmente hoy en día está en base a energía eléctrica. Y la potencia, la energía que necesitan hoy en día las casas del primer mundo no tiene nada que ver con las que necesitaban hace 20 o 30 años. Por otro lado, tenemos el sector del transporte. Es decir, cada vez pues tenemos vehículos más sofisticados, cada vez se transportan más mercancías en base a camiones, etcétera, y evidentemente eso genera una necesidad energética del mundo actual que cada vez es mayor.
Entonces, un poco lo que yo quiero contaros hoy es que esa necesidad energética para vivir cada vez mejor, esa necesidad energética para tener cada vez una calidad de vida mayor, está haciendo que estemos acabando con nuestro mundo, o que estemos en vías de acabar con nuestro mundo, al menos como lo conocemos hoy en día. Esa necesidad energética que tenemos cada vez mayor está haciendo que cada vez nuestro mundo esté más contaminado y que le vamos a dejar una herencia a las generaciones venideras, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que van a dañar mucho su capacidad de vivir en unas condiciones de salubridad similares a las que nosotros tenemos en este momento. Entonces, lo que yo quiero contaros es que tenemos la posibilidad, tenemos la capacidad, hoy existe la tecnología para disponer de la energía que necesitemos, pero sin dañar a nuestro ecosistema, sin dañar a la Tierra y sin que le dejemos una herencia lesiva, complicada, muy dañina a las generaciones futuras. Eso es un poco, digamos, en líneas generales de lo que vamos a hablar hoy en día. Y luego ya, de forma específica, pues os contaré las posibilidades que tenemos hoy en día de generar energía sin necesidad de hacerle daño al medio ambiente. A todo el mundo le suena la energía solar, la energía eólica, la energía que generan las mareas, pero ¿cuáles son esas fuentes energéticas inagotables que son menos conocidas y que también pueden ser importantes de cara al futuro? Bien, hemos construido una sociedad que fundamentalmente se mueve en torno al petróleo. Bueno, eso no es bueno ni es malo. Quiero decir, nadie diseñó nunca que la sociedad del siglo XX y del siglo XXI, al menos de los principios del siglo XXI, pues iba a vivir del petróleo. El petróleo es un combustible fósil que tiene la gran virtud, o tuvo la gran virtud cuando nació como combustible, pues que era muy fácil de obtener, era relativamente barato y se ha diseñado toda una tecnología. Cuando hablo de tecnología me refiero a motores, me refiero a máquinas que funcionan con petróleo. Cuando hablo de petróleo hablo de sus derivados, hablo de la gasolina, hablo del gasoil y también hablo de otro tipo de combustibles fósiles como puede ser el gas natural y otros combustibles que en su día fueron muy importantes, como por ejemplo el carbón, y que hoy en día pues prácticamente ya solo se utilizan para lo que son centrales térmicas, es decir, para producir energía eléctrica, porque realmente todo lo que tiene que ver con el transporte se mueve hoy en día en torno al gasoil y a la gasolina, y lo que tiene que ver con la generación de energía eléctrica, pues la parte de combustibles fósiles está fundamentalmente centrada en lo que es gas natural y en lo que es petróleo, fundamentalmente fuel oil, que son lo que se llaman hoy en día las centrales térmicas. Y también hay una gran parte de generación eléctrica hoy en día en el mundo que es debida a la energía nuclear. Bueno, pues todos esos combustibles de los que os he hablado, pues son combustibles que generan residuos. Salvo la energía nuclear, el resto de combustibles generan gas, fundamentalmente dióxido de carbono, CO2, que es un gas de lo que se denomina efecto invernadero, es decir, que lo que está provocando es el calentamiento de la Tierra, lo que está provocando es que la temperatura media en la Tierra aumente en grados, y lo que tiene que ver con la energía nuclear, las centrales nucleares no generan dióxido de carbono, pero generan un combustible muy peligroso, que son los residuos nucleares, que tienen la gran, si me permitís la expresión, la gran desgracia para la humanidad, que es un residuo que dura muchísimos años. Es decir, un residuo nuclear puede durar miles de años. Luego tenemos que enterrarlos en barriles herméticos en lo que se llaman cementerios nucleares. En España hay un cementerio nuclear en El Cabril, en Córdoba, y como se nos ha quedado pequeño, pues ya sabéis que ha salido un concurso a nivel nacional para buscar otro cementerio nuclear, que esa es otra de las expresiones que se utiliza para este tipo de
de sitios donde se guardan los residuos nucleares, que parece que la población que lo va a albergar es una población del Levante, una población de Valencia, y bueno, pues es un combustible que tenemos que guardar en unos compartimentos estancos y son generaciones, es decir, hasta miles de años que tienen que estar pendientes de que ese combustible pues se mantenga guardado, se mantenga perfectamente hermético para que no contamine el mundo, el ecosistema. Quizá una de esas fuentes energéticas más especiales o que más nuevas sea el hidrógeno, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene el hidrógeno como fuente energética? Bien, es una pregunta interesante. A ver, realmente hoy en día tenemos que tener una serie de cuestiones claras. Es decir, probablemente la humanidad no está dispuesta a perder, o la humanidad, por ejemplo, la humanidad en la que estamos en este momento aquí en esta conversación, ¿no? Es decir, lo que significa el primer mundo, es decir, Europa, Estados Unidos, Japón, es decir, los países del primer mundo, lo que se llaman los países desarrollados o industrializados. Nadie está dispuesto, o casi nadie estaría dispuesto a perder la calidad de vida que tiene en estos momentos como consecuencia de que tenga un defecto de suministro de energía. Entonces, hoy en día no hay ninguna tecnología que se pueda decir de hoy para mañana, pues quitamos el petróleo y lo sustituimos por esta energía. Pero evidentemente hay una serie de energías que funcionando, es una palabra anglosajona que se llama mix, que significa mezcla, es decir, en una mezcla de energías, pues de alguna forma se puede empezar a ir sustituyendo lo que es el consumo de petróleo. En lo que se refiere al hidrógeno, el hidrógeno tiene una capacidad energética un tanto curiosa. La primera es que el hidrógeno como tal, es decir, si bien podemos extraer de la Tierra petróleo, hidrógeno no se puede extraer, porque el hidrógeno es el elemento más volátil, menos denso de la naturaleza. Es decir, es tan ligero que el hidrógeno en la Tierra se ha estado escapando toda la vida. Entonces, nadie puede encontrar en la Tierra hidrógeno guardado en ninguna bolsa. Nosotros podemos encontrar bolsas de petróleo, bolsas de gas natural, pero no podemos encontrar bolsas de hidrógeno, porque es tan ligero, pesa tan poco, es tan liviano que se escapa al espacio. Es decir, ni siquiera la gravedad que tiene la Tierra puede guardar el hidrógeno. Entonces, sin embargo, el hidrógeno está en la Tierra mezclado con otro tipo de elementos de los cuales se puede extraer. La gran cantidad de hidrógeno que tendríamos en este momento en la Tierra mezclada con otro elemento sería en forma de agua. El agua, ya sabéis que es la fórmula del agua, que todo el mundo la conoce, es H2O, es decir, serían 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Luego, toda el agua que tiene la Tierra, tanto agua salada como agua dulce, tiene una enorme cantidad de hidrógeno. Pues, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues extraer ese hidrógeno del agua y luego ese hidrógeno utilizarlo como combustible. El hidrógeno utilizado como combustible tiene la enorme ventaja de que es energéticamente, su capacidad energética es mayor que la que tiene la gasolina, por ejemplo, ¿vale? El gran problema es que yo puedo guardar 1 litro de gasolina en un recipiente muy pequeño, pero guardar el hidrógeno en un recipiente pequeño es muy complicado porque el hidrógeno ocuparía mucho espacio en tanto en cuanto es muy poco denso, tiene muy poca densidad, ¿vale? Entonces el hidrógeno se guarda, o tendríamos que guardarlo de forma comprimida, como un gas. El hidrógeno es un gas, lo teníamos que guardar de forma comprimida. Entonces el hidrógeno en este momento ya es un elemento que sería susceptible de ser utilizado como un vector energético. Y digo vector porque no existe explícitamente como combustible en la naturaleza, pero sí se puede utilizar como un vehículo para generar energía. Entonces, en este momento ya hay unos elementos que la tecnología ha desarrollado, que son las pilas de combustible, que si las alimentamos con hidrógeno, generan electricidad. Y el residuo que producen no es un gas de efecto invernadero, no es CO2, sino el residuo que producen es agua. Es vapor
que si se condensa se convierte en agua. Luego, una pila de combustible es un elemento que, con una entrada de hidrógeno, produce electricidad y no genera ningún residuo para la naturaleza. ¿Y dónde podemos ver alguna de estas pilas de hidrógeno? ¿Son solo prototipos o ya se pueden ver normalmente? Bien, todos sabéis que cuando una línea de investigación empieza, pues en principio estamos hablando de instrumental de laboratorio, estamos hablando de elementos que están muy cercanos al mundo científico, estamos hablando de elementos que se mueven en un círculo muy cerrado, pero ya el concepto de pila de combustible se está convirtiendo en algo que empieza a ser muy cercano a la sociedad, digamos lo que es la vida nuestra y habitual. En ese sentido, os tengo que decir que ya la mayoría de casas que fabrican automóviles están empezando a tener un prototipo de un coche movido por hidrógeno. Es decir, un coche movido por hidrógeno, para que os hagáis una idea, es un coche que, en vez de tener un depósito de gasolina o de gasoil, tiene un depósito de hidrógeno a una cierta presión. La presión en la mínima en la que nos movemos está en torno a 300 bares. 300 bares significa 300 kilos por centímetro cuadrado. Y en este momento ya estamos hablando de depósitos de 700 bares, que serían 700 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, pues la idea es que los coches que conocemos hoy en día, pues en un futuro próximo, lleven depósitos no de gasoil o de gasolina, sino de hidrógeno. Ese depósito de hidrógeno alimentará a una pila de combustible y esa pila de combustible generará electricidad. Entonces el coche, en vez de tener un motor térmico, un motor movido por gasolina o por gasoil, un motor mecánico que todos conocéis, pues tendrá un motor eléctrico. Y el motor eléctrico estará alimentado por la pila de combustible. Y ese motor eléctrico irá conectado a la transmisión del automóvil y hará que el coche se mueva. Entonces los coches del futuro inmediato serán coches eléctricos, pero no el concepto de coche eléctrico que tenemos hoy en día. El concepto que tenemos hoy de coche eléctrico es un coche que tiene unas baterías que tenemos que cargarlas o recargarlas y esas baterías mueven el motor. No, tendremos un coche que será, en vez de ser un coche con un depósito de gasolina o de gasoil, pues será un coche con un depósito de hidrógeno. Ese hidrógeno moverá un motor eléctrico en el coche y los coches lo que tendrán, en vez de tener motores de gasolina o de gasoil que producen como residuo, entre otros gases, pues dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, pues los coches eléctricos no generarán ningún tipo de residuo. Esos coches movidos por hidrógeno, pues el residuo que generarán serán vapor de agua. Con el precio del diésel y la gasolina sería toda una esperanza. ¿Para cuándo podemos poner una fecha orientativa de cuándo podríamos tener esos coches del futuro de los que estamos hablando? Bueno, a ver, vosotros sabéis perfectamente que desgraciadamente el mundo se mueve por criterios y poderes económicos. Es decir, a los grandes poderes económicos, la naturaleza, la calidad de vida, incluso si me apuráis, la calidad de los ciudadanos, en fin, esto es duro lo que voy a decir, pero les importa poco. Ellos lo que quieren es ganar dinero y cuanto en menor tiempo, mejor. Entonces, yo lo que quiero transmitiros es que hoy en día esa tecnología existe. Es decir, yo no estoy hablando de un futuro, de una entelequia, de algo que con lo que todos soñemos, que ahora si queréis podemos hablar de cosas con las que podemos soñar y os las contaré también. Pero que lo que estoy hablando en este momento del hidrógeno es una tecnología que ya existe. Luego, si las grandes multinacionales, los grandes lobbies se pusieran de acuerdo para que las empresas de fabricación de coches empezaran a sacar coches movidos por hidrógeno. A ver, cuando digo movido por hidrógeno me refiero a que el combustible sería el hidrógeno, pero lo que movería el coche serían motores eléctricos. Esa tecnología estaría para que en 4, 5, 6 años ya estuviera disponible para todos nosotros. O sea que estoy hablando de algo que ya está hecho. Claro está,
pues hay multinacionales del petróleo, hay poderes políticos, hay lobbies económicos, hay poderes fácticos, en fin, está un poco lo que todos sabemos que es el mundo. Es decir, el mundo, pues desgraciadamente no es un mundo que esté movido por la naturaleza, por el bienestar de los ciudadanos, sino en definitiva lo que nos mueve, desgraciadamente, son los poderes económicos. Entonces, pues la sociedad, la investigación, la ciencia, pues está un poco supeditada a esos poderes económicos. Pero bueno, un poco el mensaje que yo os quiero transmitir es que si quisiéramos, si la sociedad, bueno, no la sociedad, si los poderes económicos lo quisieran, si las grandes empresas lo quisieran, si los poderes políticos lo quisieran, pues en 4 o 5 años, pues un porcentaje ya del 15, el 20% de los coches que circularan por Huelva, o por Madrid, o por Frankfurt, o por Milán, o por Toronto, o por Buenos Aires, podían ser coches movidos por hidrógeno y, por tanto, coches que no generaran ni un solo gramo de polución y de contaminación. Aparte de esas ventajas económicas que hablábamos antes de reducción pues de gasoil o de diésel o gasolina, ¿qué beneficios, está cuantificado el beneficio que tendría para el medio ambiente esas nuevas formas de combustible? Bueno, yo creo que la cuantificación es sencilla. Es decir, si seguimos por el camino que vamos, bueno, yo no sé si nosotros lo conoceremos. A ver, nosotros me refiero a la gente de mi generación. Evidentemente aquí hay gente pues que a lo mejor es mayor que yo y gente que es seguramente mucho más joven que yo. Pero le estamos dejando una herencia a nuestras generaciones futuras muy mala. Es decir, pensemos por ejemplo en un país como Bangladesh. Es decir, la mayor parte de Bangladesh está a nivel del mar. Si la Tierra subiera un par de grados en los próximos 50 años, cuando me refiero a subir un par de grados me refiero a la temperatura media, pues el 60 o el 70% de la superficie de Bangladesh quedaría cubierta por las aguas. Luego, estamos hablando de un problema enorme para la humanidad. Fijaros que todo eso ya no son los problemas que conlleva la inundación de zonas costeras del mundo como consecuencia del deshielo que se va a producir en los polos, ¿no? Sino que vamos a cambiar el ecosistema, vamos a cambiar la fauna y vamos a hacer un mundo en el que encima de nuestras cabezas tendremos una nube de gases que van a hacer que la Tierra cada vez se caliente más. Eso a la vez tiene una serie de problemas que son muy importantes, y es que los fenómenos meteorológicos serán más acusados. Quiero decir, el clima no será tan constante y tan previsible como en este momento, ¿no? Es decir, cuando haya nevada habrá nevadas muy fuertes, cuando haya lluvias serán muy torrenciales, cuando haya huracanes serán huracanes muy fuertes. Quiero decir, los fenómenos atmosféricos se acentuarán, porque lo que supone el cambio de clima, digamos que es natural en la Tierra toda la vida ha habido glaciaciones y ha habido cambios de clima, porque han sido, digamos, cambios de climas naturales, pues nosotros los estaremos acentuando con la mano del hombre. De hecho, las Naciones Unidas, en este momento, el concepto o la definición de cambio de clima global lo atribuye fundamentalmente a la mano del hombre, a la mano de la humanidad. Es decir, nuestra actuación lesiva y de ataque hacia la naturaleza está haciendo que estemos cambiando las condiciones de vida en este momento en la Tierra. O sea que es cuantificable perfectamente cuáles van a ser esas consecuencias. Pasamos a las preguntas en la sala, y recordad vosotros que estáis siguiéndonos muchísimo por internet que el hashtag es Café Conciencia, y ahí podéis lanzar todas las preguntas que queráis para que os las responda José Manuel Andújar. Está dispuestísimo a contestar todo lo que vosotros propongáis. Y en la sala, si hay alguien que quiera trasladar una cuestión al experto. ¿Nadie se atreve? Bueno, pues seguimos entonces con las cuestiones que nos plantean desde internet. Has hablado antes de esas energías de futuro, aparte del hidrógeno. ¿Cuáles son esas energías soñadas que paliarán las consecuencias sobre el medio ambiente y resultarán más baratas, por tanto? Bueno, a ver, en este aspecto tenemos que ser realistas. Es decir, en este momento hay ciertas tecnologías que ya están disponibles para la humanidad
y de hecho se están utilizando. Por ejemplo, hoy en día disponemos ya de la tecnología solar, tanto a nivel térmico, es decir, para calentar agua, como a nivel fotovoltaico para producir electricidad. De hecho, imagino que todos habéis visto ya que todas las viviendas de nueva construcción, pues habéis visto unos captadores solares en los tejados, unos captadores o colectores solares, como se llaman, en los tejados, que se utilizan para que el agua que se precisa en las casas, el agua que se llama agua caliente sanitaria, es decir, el agua de los baños, de la cocina, etcétera, pues ese agua caliente la pueda generar una casa en virtud de la radiación solar, es decir, no haya que gastar lo que toda la vida se ha llamado, digamos, de forma tradicional, pues el termo de gas, el termo de butano o el termo eléctrico para calentar el agua. Luego esa es una tecnología que ya está presente. Por otro lado, tenemos otra tecnología que también está presente, que es la tecnología eólica, es decir, el viento, que desde muy antiguo se sabía que se podía utilizar para producir energía. Bueno, todos sabéis quizás la cuestión literaria más famosa, más conocida por todos, pues al menos en España, ¿no?, que es la que tiene que ver con la famosa novela del hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Ya estamos hablando de molinos de viento, ¿no? Y estamos hablando de molinos de viento pues en el siglo XV, en el siglo XIV, pero bueno, todavía esto viene de mucho antes, ¿no? Quiero decir que tradicionalmente el viento se ha utilizado como una forma de generar energía. Hoy en día Huelva, fundamentalmente la zona del Andévalo, es una zona de producción de energía eólica muy importante en España, ¿no? Luego, esa es otra forma de generar energía en base al medio ambiente que también está disponible, ¿no? Ahora hay otro tipo de formas de extraer energía de la naturaleza, menos desarrolladas, que puede ser la energía solar o la energía eólica, pero que también están en este momento en un momento importante de investigación, ¿no? Como puede ser la energía mareomotriz, que es la de las mareas, aunque los molinos de mareas se conocen desde hace muchos años. De hecho, si vais a un pueblo muy famoso de Huelva, que es Isla Cristina, podréis ver ruinas de antiguos molinos de mareas. Y otra forma de energía es la energía undimotriz, que es una energía que se genera como consecuencia del movimiento de las olas, se utiliza para generar electricidad. Aparte de eso, otra forma de energía renovable es la energía procedente de la biomasa. La biomasa fundamentalmente son todos los residuos que producimos y que hasta ahora no se aprovechaban, ¿vale? Es decir, por ejemplo, aquí en Huelva, y permitidme un poco que utilice vocablos localistas, pero creo que es importante porque estamos en Huelva, ¿no? En Huelva en este momento tenemos la caldera de biomasa más grande que hay en España, que es la que se ha montado en la empresa nacional de celulosa, esa que huele tan mal, que está en San Juan del Puerto. Pues si no recuerdo mal y mis datos no me fallan, creo que esa caldera es capaz de producir 50 megavatios, es decir, 50 millones de vatios de potencia eléctrica utilizando biomasa. ¿Qué biomasa utiliza? Pues como es una empresa que utiliza los árboles, los troncos de árboles, para hacer pasta de papel, que es la materia prima del papel, el papel que utilizamos para escribir cada día, pues todos los residuos de esa corteza, de esa madera que se generan para producir el papel, pues esa empresa los aprovecha para con eso alimentar una caldera que se llama de biomasa, porque cuando se habla de biomasa se habla de masa producida de forma natural para generar energía eléctrica. Es decir, esa caldera sola de celulosa, pues genera casi tanta electricidad como sería necesaria para alimentar una ciudad como Huelva, y es una energía que procede de residuos de la madera. Luego es una forma de aprovechar, digamos, la energía que produce el medio ambiente. Pero bueno, ahora me gustaría que habláramos también, y si quieres lo dejamos para una pregunta posterior, de lo que yo creo que será la energía del futuro, la que solventará los problemas de la humanidad. Ya, ¿puedes decir cuál será esa energía del futuro? Bueno, pues esa energía del futuro será una energía que
generará en la Tierra las condiciones de las estrellas. Es decir, las estrellas, como el Sol, como cualquier otro tipo de estrella, pero bueno, hablaremos del Sol porque es la que todos conocemos, pues son cuerpos que están miles y miles de millones de años generando energía de forma continua, y gracias a esa energía, pues por ejemplo, existe la vida en la Tierra. Es decir, si nosotros no sufriéramos, lo de sufriéramos no es un sentido peyorativo de la palabra, sino todo lo contrario, es un sentido, digamos, necesario de la palabra. No sufriéramos la radiación energética del Sol, pues la Tierra no sería lo que es hoy en día. Es decir, no tendríamos la temperatura que tenemos, no habría vida en la Tierra, no habría árboles, no habría plantas, no habría fauna. Nosotros, los seres humanos, no existiríamos, ¿no? Bueno, pues un poco lo que... Ya sabéis que la humanidad es muy osada, el hombre está continuamente enfrentándose a retos y continuamente queremos, digamos, parecernos cada vez más a seres que son capaces de controlar todos los elementos de la naturaleza, ¿no? Eso es un afán innato del ser humano, que no es malo, sino todo lo contrario, es decir, lo que ha permitido que la raza humana evolucione y que cada vez pues sea, digamos, más competitiva en el mundo. Cuando nacimos como seres humanos éramos los menos poderosos de la Tierra, es decir, éramos los más vulnerables, y gracias a nuestra inteligencia y nuestra capacidad de adaptarnos al medio, pues hemos terminado siendo los que dominamos la Tierra, ¿no? Desgraciadamente hemos dominado la Tierra últimamente con un cariz, digamos, que no sería el debido en tanto en cuanto estamos terminando con ella. Pero bueno, en este momento el ser más poderoso que hay en la Tierra es el ser humano, cosa que no ocurría hace muchos años. Bueno, pues lo que os quiero decir es que en este momento con lo que se están enfrentando los científicos es con la posibilidad de reproducir en la Tierra la combustión en las estrellas. Es decir, lo que queremos es que en la Tierra seamos capaces de generar la energía que se produce en las estrellas para producir la enorme cantidad de energía que se genera en una estrella. Es decir, si pensáis en la distancia que hay de la Tierra al Sol, que es descomunal, pues imaginaros la cantidad de energía que puede generar el Sol para que después de cubrir esa energía una distancia tan enorme como la que la separa de la Tierra, pues todavía nos estemos calentando con los rayos de sol, ¿no? Y cuando un día está bueno y nos ponemos al sol, pues nos dé calor y nos tengamos que quitar de en medio porque nos estamos achicharrando, ¿no? Bien, pues esa energía es una energía que se llama la energía de fusión nuclear. En este momento en la Tierra, cuando hablamos de energía nuclear, estamos hablando de energía de fisión. Fisionar significa dividir, fisión significa dividir y fusión significa unir. Pues la energía nuclear que producimos en este momento en la Tierra es una energía de dividir en núcleos atómicos, y la energía de fusión, que es la que se genera en las estrellas, es una energía de unir núcleos atómicos. Entonces, en este momento en la Tierra lo que estamos haciendo es generar el mismo proceso de una bomba atómica, solo que en vez de dejarlo que se vuelva loco, es decir, que se regenere de forma continua hasta que termine en lo que es el efecto devastador de una bomba atómica, pues lo que hacemos es limitarlo, mitigarlo, atemperarlo, para que produzcamos lo que se llama una reacción controlada. Esa reacción controlada nos permite obtener energía del átomo para producir energía eléctrica. Esa es la energía nuclear que tenemos hoy en día. Eso se llama energía nuclear de fisión, fisión de división. Pero lo que la humanidad quiere en este momento es generar energía atómica de fusión, es decir, la energía atómica que se genera en las estrellas. Si nosotros fuéramos capaces de hacer eso, el problema de energía en la Tierra se hubiera acabado para nuestra generación, las futuras y todas las que vinieran. Es decir, solamente utilizando la parte que podríamos tener, es decir, los átomos de deuterio. El deuterio es un isótopo del hidrógeno que está presente en el agua del mar, por ejemplo. Pues solamente utilizando eso
nosotros teníamos garantizada la energía para el futuro de la Tierra, ¿eh? Pero para el futuro de la Tierra, digamos, de por vida. Es decir, no seríamos nunca capaces de gastar la cantidad de energía que se podía obtener de ahí. ¿Dónde está el problema? Y ya termino con esto. El problema es que para generar la energía que se produce en un horno, que es una estrella, nosotros teníamos que tener un horno que pudiera aguantar millones de grados. No hay ningún elemento en la naturaleza que aguante millones de grados. Es decir, hasta el diamante se derretiría con esa temperatura. Entonces, un poco lo que están los científicos en este momento es intentar hacer hornos invisibles. ¿Qué es un horno invisible? Pues un horno invisible es un horno que está formado por campos magnéticos y que nosotros vemos una especie de bola incandescente generando energía, pero esa bola está rodeada por una materia que es invisible. Es decir, no hay una pared de hierro, ni de acero, ni de diamante, ni de grafito que la rodee. Vemos como una especie de horno moviéndose en un entorno que es invisible. Bueno, pues esa invisibilidad, esas paredes invisibles, las queremos generar con unos sistemas que se llaman los tokamak, que son unos generadores de campos magnéticos enormes. Y en este momento hay un proyecto en el mundo que está de común acuerdo la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, Canadá y Rusia. También está la India y Corea del Sur, que se llama el proyecto ITER. El proyecto ITER es un proyecto que pretende que en el año 2018, calculo que 2018-2020, tengamos el primer generador de energía de fusión experimental para poder poner en práctica todas esas tecnologías que estamos un poco en este momento pergeñando en la humanidad para poder reproducir en la Tierra lo que se genera en las estrellas. De todas formas, estamos hablando de algo de futuro, no os hagáis ilusiones. Es decir, suponiendo que en el año 2020 podamos tener operativo ese reactor, probablemente los primeros resultados prácticos no se obtendrían hasta el año 2050-2060. Lo siento. En el siglo pasado no había necesidad a llegar a eso en ¿cuánto tiempo? ¿100 años? ¿150? A mí me parece un récord. Preguntan desde el Centro Guadalnizo que es un récord el tiempo que ha tardado la tecnología, es muy poco en comparación con el tiempo que antes han tardado, porque en las casas más antiguas pues no había tantas necesidades energéticas. ¿Cuál es el momento actual de esa tecnología, en concreto su grupo de investigación o otros grupos andaluces que usted conozca, como el estado de la materia en cuanto a investigación en estas energías del futuro? Bueno, yo quiero deciros una cosa y no es un poco porque, en fin, yo sea más de Huelva que recreativo o yo haya dedicado mi vida a esta universidad y piense dedicar el resto de la que me queda, ¿no? La Universidad de Huelva es una universidad que está muy avanzada en todo lo que tiene que ver con estudios energéticos. De hecho, el grupo de investigación que yo dirijo es un grupo que está muy bien colocado a nivel internacional en todo lo que tiene que ver con tecnologías renovables, fundamentalmente con fotovoltaica y tecnologías de hidrógeno. Pero en este momento, imagino que habréis oído en los periódicos o en noticias de prensa o en la televisión local, que la Universidad de Huelva está poniendo en marcha lo que va a ser el Centro de Investigación de la Energía. El Centro de la Investigación de la Energía, os puedo contar, y no es pasión donubense, que lo soy, y lo reconozco y no me da vergüenza, va a ser un centro que no existe en España y que es singular a nivel internacional. Entonces, en ese centro vamos a tener una investigación de primera magnitud en todo lo que tiene que ver con tecnologías de hidrógeno, tecnologías eólicas, tecnologías fotovoltaicas y también en todo lo que tiene que ver con estudios de fusión nuclear, que es un poco lo que os estaba contando antes. Pero además, probablemente seamos el primer centro de España que, en común acuerdo y en unión con el Hospital Juan Ramón Jiménez, presentemos a la sociedad tratamientos de radiación nuclear para curación o para paliación de enfermedades cancerígenas
que se van a tratar con una tecnología nueva, que es la tecnología de radiación de protones. Entonces, en lo que tiene que ver con la Universidad de Huelva, pues, hombre, yo os diría que las perspectivas son muy halagüeñas. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que yo estoy hablando de investigación. Desde que una cosa se investiga hasta que termina siendo realidad para uso de la sociedad, pues pasa un tiempo muy grande. Entonces, por favor, tengamos en cuenta una cosa. Hoy en día disponemos de energía solar térmica, disponemos de energía solar fotovoltaica, es decir, producir electricidad utilizando la radiación solar. Tenemos tecnología para producir electricidad en función de el viento, en función de la energía que produce el viento, que es la tecnología eólica. Tenemos tecnología desarrollada para producir electricidad utilizando hidrógeno en base a las pilas de combustible. Es decir, esa es una tecnología que ya está disponible. Luego, si hay una apuesta grande de los poderes políticos y de las empresas, muy pronto, en un tiempo inmediato, podría estar a disposición de la sociedad. La otra tecnología de la que os he hablado, que es, si me lo permitís, es un poco jugar a dioses, que es generar en la Tierra la energía y la capacidad de producir energía que se genera en las estrellas, estaríamos hablando ya de un futuro o de un horizonte mayor. Estaríamos hablando año 2050, 2060, si todo va bien. Si todo va bien. Pero bueno, mi mensaje tiene que ser esperanzador. Quiero decir, hay un colchón, es decir, hay una tecnología intermedia hasta la que yo os propongo, que sería la solución energética para la Tierra, para nuestra generación. Bueno, nuestra generación ya no sería, las generaciones venideras y todas las que vinieran después, pero hay un colchón que sería utilizar el hidrógeno como combustible. Es decir, eso es factible. Eso no es una quimera, eso no es un invento, eso no es algo, no es un cuento que yo os esté contando, sino que la tecnología hoy en día ya está disponible. Yo quería que nos detallaras un poquito más esa línea que has solo mencionado de aplicar protones para tratamientos contra el cáncer. ¿Puedes detallar un poco en qué consistiría o en qué estado, en qué momento está? Bien. A ver, esto es un tema médico más que energético, pero bueno, está ligado. A ver, es decir, los dos tratamientos fundamentales que hoy en día para el cáncer, independientemente de otros, pero digamos un poco los más usuales, los más comunes, los que cualquier persona que hoy en día, que afortunadamente diría yo, quiero decir, yo digo afortunadamente porque hemos terminado con el tabú de esa enfermedad, es decir, ya un poco es una enfermedad que estamos terminando asumiendo y ya cuando hablamos de cáncer pues no lo asimilamos o no suponemos que es un sinónimo de muerte, es decir, del cáncer se puede salir, del cáncer se puede sobrevivir o con el cáncer se puede vivir, se puede terminar siendo una enfermedad crónica, es decir, no hace muchos años y los más mayores lo sabéis, pues cuando a alguien se le preguntaba de qué se ha muerto, pues se ha muerto de una cosa mala, era la expresión que utilizaban nuestros mayores, se ha muerto de una cosa mala. Morirse de una cosa mala era morirse de algo que la ciencia no podía paliar o no podía remediar, ¿no? Bueno, pues hoy en día, digamos, las dos formas, digamos, más usuales que tenemos para tratar el cáncer, es decir, cualquiera de nosotros que tuviéramos esa enfermedad y vamos a por cierto, un hospital excelente, magnífico, una referencia a nivel nacional e internacional y que tenemos la suerte de tener en Huelva, que es el Hospital Juan Ramón Jiménez, pues una persona estaría sometida a radioterapia y o a quimioterapia, es decir, o radiación nuclear o un tratamiento químico para paliar, digamos, esa enfermedad que esa persona padece. La radioterapia tradicionalmente pues ha tenido un problema y es que cuando nosotros intentamos atacar una célula cancerígena, pues evidentemente estamos dañando de alguna forma los tejidos que circundan a esos tejidos que son cancerígenos. Es decir, y es un problema que está asumido, que se está intentando paliar lo mejor posible, pero necesariamente para llegar al tejido cancerígeno antes tenemos que pasar por tejido, digamos, sano, que lo estamos dañando, ¿no?
Bueno, hay una forma de entender el por qué un tejido sano se recupera, pero bueno, no voy a entrar en eso, ¿no? Porque tendría que hablar en lo que es el concepto de periodo de desintegración nuclear, etcétera, pero bueno, no voy a entrar en eso. Pero lo que sí quiero deciros es que esta otra tecnología de la que estamos hablando es una tecnología a grandes rasgos, y para que la gente, digamos, no avezada o no introducida en estos temas lo entienda, produce mucho menos daño en los tejidos sanos que la tecnología que estamos utilizando en este momento. En España no hay ningún centro que permita esta tecnología, y lo que nosotros queremos es que el primer centro de España esté en Huelva. Una de sus líneas de investigación es la eficiencia energética en edificios. ¿Qué debe tener un edificio, de los que ahora llaman inteligente, para que tenga esa sostenibilidad o sea energéticamente sostenible? Bueno, un poco lo que nos hemos dado cuenta es que hay una gran cantidad de energía que tiramos y que no la utilizamos. Es decir, si nosotros hiciéramos una balanza y en un plato de la balanza pusiéramos los kilovatios que pagamos a la empresa que nos suministra energía eléctrica y los kilovatios que de verdad utilizamos, veríamos que la balanza está completamente desequilibrada. Y es porque hay una gran cantidad de kilovatios que pagamos y que no utilizamos. Fundamentalmente porque las casas no están acondicionadas para que, digamos, las mejores condiciones de aprovechamiento de esa energía las tengamos. Eso por un lado. Y por otro lado está, pues, que tenemos una serie de costumbres, bueno, que se han aprendido a lo largo de la vida por las razones que sean, porque nunca hemos prestado atención a que la energía era cara, nunca hemos prestado atención a que la energía no solo era que tú la pudieras pagar, sino que esa energía generaba contaminación, etcétera, etcétera. Y tenemos una serie de costumbres que están ahí, y que lo que estamos haciendo es tirar energía. Por ejemplo, pues es muy común que uno llegue a una casa y tenga 4 o 5 luces encendidas. Si tenga la del pasillo, tenga la del salón, la cocina, una habitación, y resulta que a lo mejor en la casa en ese momento pues las personas están solo en un recinto y el resto de luces están encendidas. Eso es una forma, digamos, de malgastar energía. En Andalucía, fundamentalmente, imagino que ocurrirá en otras partes de España, estamos muy acostumbrados a tener el brasero. Que es una forma, digamos, de tener, pues, como se suele decir, calentitos los pies, porque si se tiene caliente los pies, se tiene caliente el resto del cuerpo. Podríamos hablar del por qué eso ocurre, tiene su explicación, pero bueno, creo que hoy no toca. Pues muchas veces te levantas de la mesa en la que estás, el brasero sigue encendido y no hay nadie allí un poco para utilizar ese calor, ¿no? Hay casas en las que tienen hoy en día cada vez más una climatización, y estamos climatizando a lo mejor toda la casa, y resulta que el 90% del tiempo la gente está en una sola habitación y el resto de la casa está climatizada, con lo cual es un calor que estamos generando que nadie aprovecha. Por otro lado, pues todos somos conscientes de que las puertas tienen excesivas ranuras, los cierres de las ventanas a lo mejor no son los idóneos. Quiero decir que de todas las casas se escapa una cantidad de calor enorme. Es decir, si hiciéramos una visión con una lámpara de infrarrojo, veríamos como cualquier casa de este país es como si fuera una olla express soltando vapor, ¿verdad? Pues en vez de soltar vapor, veríamos que suelta energía térmica hacia el exterior. Es decir, esa es una energía térmica que se escapa de las casas. Luego, una cuestión muy importante hoy en día es que necesitamos que las casas sean herméticas, que sean estancas. Es decir, cuando yo voy a hacer un puchero en una olla express, pues la cierro, ¿verdad?, para que no se escape el vapor por la tapadera. ¿No es cierto? Porque si se escapa el vapor por la tapadera, la olla express tarda más tiempo en coger presión. Y todo el tiempo que tarde en coger presión es energía que estoy gastando, pues bien en forma de gas o bien en forma de electricidad, si es una vitrocerámica, para producir lo que estoy produciendo, que es un guiso, es un puchero, es un guiso de patata o es lo que sea. Bueno, pues lo que se trataría un poco de las casas es eso,
Es decir, si la casa está generando una energía interna para que la casa esté a una temperatura concreta, pues se trataría de que la casa esté estanca para que ese calor no se escape y como consecuencia pues no haga falta de generar más energía dentro de la casa para que esa casa esté a una cierta temperatura. Evidentemente todos somos conscientes que la mayoría de las casas, y en Andalucía más todavía porque tenemos una temperatura muy benigna, no están preparadas o no están diseñadas para que no se escape esa energía. Y esa energía cuando se escapa, pensad siempre que si estamos hablando en invierno es calor, pero si estamos hablando en verano es frío. Es decir, no es porque el frío se escape. A ver, el frío no se puede escapar, lo que hace el calor es entrar. Es decir, pensad siempre que el movimiento térmico siempre es de calor, nunca es de frío. Luego en invierno se escapa el calor y en verano lo que hace es que el calor entre en la casa. Luego al final lo que estamos haciendo es gastar una energía, digamos que no se aprovecha. ¿Y qué herramientas o qué mecanismos proponéis vosotros para evitar ese escape de energía? Bueno, en las casas hay una serie a ver, como todo en la vida, es decir, una cosa es el 100% o es el 10%, que es lo mejor, lo máximo, y otra cosa es que, bueno, que si estamos en el 2, pues si llegamos al 6 hemos ganado algo, ¿no? Pues es un poco la idea, es decir, vamos a suponer que estamos en el 2 y vamos a intentar llegar al 6, vamos a ganar algo. ¿Cómo podemos ganar algo? Bueno, pues podemos ganar algo intentando hacer las casas más herméticas. Hay una serie de productos en el mercado que permiten hacer las casas herméticas o más herméticas, pues que son una serie de productos pues que son adhesivos que se ponen en las puertas, en las ventanas, etcétera, que permiten aislar las casas del frío. A ver, vamos a hacer todo una experiencia muy sencilla en casa. Es decir, un día que haga mucho frío y tengáis la casa calentita, vais a hacer una cosa, os vais a ir con las manos y vais a irla poniendo por las rajas de las puertas y de las ventanas. Veréis cómo en los sitios donde no está bien aislado notáis una corriente de aire frío que os toca en las palmas de las manos. Bueno, pues todas esas corrientes de aire frío que vayáis detectando significa que son huecos que tenemos en casa por los que se está escapando el calor, ¿vale? Bueno, pues eso va ahí en los supermercados, en los hipermercados, en las tiendas de bricolaje, hay tiras adhesivas que se pueden utilizar para conseguir una hermeticidad en la casa que evite que esa generación o esa pérdida de calor de dentro de la casa hacia afuera pues se produzca. Esa es una solución que ya puede quitar en torno a un 20 o un 30% de pérdida de energía en las casas. Otra es que nos acostumbremos a pues tener encendida la luz en el sitio donde estamos. En eso los mayores son mucho más consecuentes que nosotros. Yo recuerdo hace años que yo le decía a mi abuela, abuela, que agarra eres, abuela, hay que ver, siempre está con la luz. Bueno, pues son mucho más consecuentes que nosotros, porque ellos evidentemente pasaron una economía, una vida en la que había que amarrarse mucho más el cinturón que en la vida un poco en la que nos hemos movido nosotros y mucho más nuestros hijos, bueno, o al menos en mi caso, mis hijos, ¿no? Luego, ahí ya podemos ahorrar ya en torno a un 20 o un 30%. Otro ahorro grande es el tema de la luz. La luz. No hagáis una inversión loca, es decir, no digáis, bueno, voy a cambiar las bombillas de mi casa y me voy a gastar 300 o 400 euros en bombillas de bajo consumo. No. Hacerlo de forma pausada. Es decir, se me funde una bombilla. Pues la bombilla que yo utilizo no es la que yo tenía incandescente, sino una bombilla de bajo consumo. ¿Vale? E ir reponiendo las bombillas de la casa y al cabo de 4, 5, 6 años, los años que sean, pues todas las bombillas de la casa serán de bajo consumo. Esa es otra forma. Otra forma es no dejéis nada encendido. Quiero decir, nada que no haga falta. Dejamos muchas cosas en las casas encendidas sin que nos hiciera falta. Por ejemplo, dejamos conectado el móvil al cargador y cuando el móvil está cargado, el cargador sigue conectado. Dejamos el televisor con el mando a distancia desconectado. Cuando desconectamos el televisor con el mando a distancia, el televisor no está desconectado de la corriente eléctrica. Está en una forma que se llama stand-by. Stand-by significa un poco que está en espera. ¿Qué significa que está en espera? Pues que en el momento que yo le dé al mando, el televisor se enciende. ¿Vale? Luego, esa es otra forma de ahorrar energía. ¿Vale? Quiero decir que hay muchas cosas muy sencillas que podemos hacer y si las vamos sumando, pues resulta que a lo mejor, sin hacer ninguna inversión drástica,
pues hemos disminuido en más de un 50% el consumo de energía en casa, ¿vale? Consejos bastante prácticos, sencillos para ahorrar energía. Otra de sus líneas de investigación son sistemas de producción eléctrica autónomos basados en energías renovables. ¿Cuáles son esos sistemas? ¿Algunos ejemplos de esos sistemas que están trabajando? Bien. A ver, un poco la idea que nosotros queremos hacer es decir, ¿cómo podemos hacer un mundo mejor sin que ese mundo mejor tenga que vivir peor de lo que vive ahora? Quiero decir, lo que todos esperamos es que si llega el mes de agosto y tengo calor, yo ponga el aire acondicionado y yo esté fresquito. Y si llega el mes de enero y tengo frío, póngale calefacción y yo esté calentito. Quiero decir que difícilmente estamos dispuestos a penalizar nuestra calidad de vida por un ahorro energético, ¿vale? No digo que no haya personas que estén dispuestos a hacerlo, pero un poco lo que quisiéramos es, bueno, pues yo quiero estar fresquito en verano y calentito en invierno, pero a la vez intentar no generar contaminación. Bueno, pues esa es un poco la idea que perseguimos con este proyecto, ¿no? Es decir, lo que queremos es producir electricidad utilizando hidrógeno, pero no generar contaminación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya os he dicho que el hidrógeno no existe como tal en la naturaleza. En la naturaleza tú puedes extraer petróleo, carbón, gas natural, pero tú en la naturaleza no puedes extraer hidrógeno. ¿Por qué? Porque es un gas tan liviano, tan volátil que se escapa. Es decir, la Tierra nunca ha sido capaz de guardar hidrógeno, ¿verdad? Porque como pesa tan poco, pues se va al espacio, ¿eh? De hecho, si esto estuviera lleno de hidrógeno y aquí hubiera una tapadera, en el momento que yo abro un pequeño orificio, al momento ya no hay hidrógeno, se escapa todo, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos es producir hidrógeno de los sitios donde hay hidrógeno. Quiero decir, como el hidrógeno no existe solo, individual, está mezclado, pues producimos hidrógeno desde los sitios donde está mezclado. El sitio donde nosotros generamos hidrógenos es a partir del agua. El agua tiene 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. El agua natural, la que tenemos en el grifo. Entonces, ¿de qué forma se puede extraer hidrógeno del agua? Pues con electricidad. Si nosotros utilizamos un proceso que se llama electrolisis, que es utilizando electricidad, pues se puede separar el hidrógeno del oxígeno. Entonces nosotros, utilizando electrolisis, separamos el hidrógeno del oxígeno del agua. Pero claro, alguien me puede decir, hombre, si tú la electricidad que utilizas para hacer eso es la que tienes en el enchufe de tu casa, esa electricidad ha podido ser generada de forma contaminante. La ha podido generar una central nuclear, o la ha podido generar una central termoeléctrica, o la ha podido generar una central de ciclo combinado, etcétera, ¿vale? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es que la electricidad que utilizamos para separar las moléculas de hidrógeno y de oxígeno del agua, la producimos de forma renovable. Utilizamos energía fotovoltaica. Es decir, utilizamos el sol, la energía del sol, para producir electricidad, y con esa electricidad separamos el hidrógeno del oxígeno. Ese hidrógeno que generamos lo guardamos en un depósito a presión. Y ahora ese hidrógeno lo hacemos pasar por una pila de combustible y producimos electricidad. Luego podemos decir, sin ningún género de dudas, que esa electricidad que estamos utilizando para el aire acondicionado, para la calefacción, no ha generado ni un solo gramo de contaminación para la Tierra. Y lo que yo os digo en este momento, y quiero en esa idea que quiero transmitiros de que seáis optimistas, es que eso lo podemos hacer en este momento, la humanidad lo puede hacer, o al menos los países desarrollados lo podemos hacer ya. Es decir, no es la tecnología de fusión de la que yo hablaba del año 2050. No, hoy en día hay una tecnología que tenemos ya disponible donde podemos generar electricidad sin producir contaminación, ¿vale? Así damos respuesta a la pregunta con la que iniciamos el debate de si es posible un mundo sin energía contaminante. Pues hasta aquí terminamos el Café Conciencia Virtual de hoy con José Manuel Andújar. Agradecer a este científico de la Universidad de Huelva sus interesantes aportaciones, a todo el público aquí presente en el CAPI de Isla Chica de Huelva y a todos los internautas que habéis planteado vuestras cuestiones a través del hashtag Café Conciencia, y les emplazamos al próximo martes
día 20 de noviembre, que estaremos desde el Centro Guadalinfo de Armilla, hablando sobre salud, o sea, cómo abordar la salud desde las tecnologías de la información y de la comunicación. Hasta entonces, seguimos con el hashtag Café Conciencia.